Bien, jóvenes, ahora les voy a explicar el siguiente tema denominado teorema de Pappus. El teorema de Pappus es un teorema que sirve para calcular el área de una región curva no plana que se genera por la rotación de una línea plana que gira alrededor de un eje también coplanar. Ejemplo de superficies no planas y curvas. Por ejemplo, las más conocidas, superficie cilíndrica, superficie cónica, superficie esférica, son las más conocidas, irregulares. Pero no necesariamente vamos a calcular ellos porque ya sabemos su formulita, sino de cualquier línea coplanar que gire con respecto a un eje, esa la vamos a determinar. De igual forma, el segundo teorema de Pappus consiste en calcular el volumen de un sólido que se genera cuando gira una región plana alrededor de un eje una vuelta completa, es decir, 360 grados. ¿Ya? Pero para entrar en detalle al teorema, tenemos que tener presente algo muy importante. Centroide o centro de gravedad. Es un término que se usa mucho en física. En física se usa el término centro de gravedad porque es un punto donde se considera que el peso de un cuerpo está almacenado. ¿Ya? Y centroide viene a ser el centro de gravedad, pero para las figuras abstractas, las que ustedes ven ahí en la diapositiva. De eso es justamente lo que vamos a hacer. Si ustedes leen por ahí un ejercicio donde dice centroide, es lo correcto. Si digan centro de gravedad, no es lo correcto, pero se estila reemplazar por la palabra centroide. ¿Dónde está el centro de gravedad o centroide de un segmento de recta? Se ubica en el punto medio de la misma. O sea, este puntito, nosotros lo conocemos como punto medio, pero viene a ser el centro de gravedad de este segmento, lo cual debe llamarse centroide, ¿no? Para no confundir, porque el centro de gravedad básicamente son las barras homogéneas, ¿ya? Acá tengo una línea curva, ¿de acuerdo? ¿Dónde se ubica su centro de gravedad o centroide? En este caso, debemos de dividir a esta línea curva en dos partes simétricas. Esta línea que ustedes ven acá se denomina eje de simetría. Y entonces, ¿dónde se encuentra su centro de gravedad? Se encuentra cóncava hacia abajo, o sea, para este lado. Debe estar seguramente aproximado por ahí. Exactamente no se sabe porque no se ha definido la curva. Pero si es simétrica, se encuentra en el eje de simetría cóncava hacia abajo. En el caso de las figuras regulares que habitualmente nosotros usamos, acá tenemos el cuadrado. El cuadrado, por si acaso, es la unión de cuatro segmentos consecutivos, congruentes, formando ángulo recto. Su centro de gravedad se encuentra justo en el punto de corte de la diagonal. Este es su centro de gravedad, o si quieres, centroide. Y la de un rectángulo de igual forma. Se encuentra en el centro de simetría, o sea, en el punto de corte de las diagonales. Ahí está su centro de gravedad. Por supuesto, ustedes ya saben las propiedades que tienen estas figuras con respecto a las diagonales. En el caso de una circunferencia, su centro de gravedad se encuentra en el centro de la misma. Y esta distancia, como ustedes bien saben, ¿cómo se denomina? Radio. Ahora, ¿dónde estará el centro de gravedad de una semicircunferencia? Ahora,
Es habitual que cuando ustedes dibujan una semicircunferencia, siempre lo van a hacer acompañado como referencia por el diámetro. O sea, el diámetro no es parte de la semicircunferencia, por si acaso. Sin embargo, es una referencia para dibujar justamente a la semicircunferencia. Habitualmente, como esta figura tiene un eje de simetría, que podemos trazar el radio perpendicular y que pasa por el centro, que es el punto medio del diámetro. Ahora, ¿dónde se encontrará su centro de gravedad? Se encuentra aquí, aproximadamente, centro de gravedad. Y por un cálculo que más adelante lo vamos a hacer, esta distancia vale exactamente, vamos a ponerle una X, rayita, después los explicamos por qué. Esa distancia vale el doble del radio dividido sobre pi. Esa distancia lo vamos a demostrar más adelante, ¿de acuerdo? Ahí se ubica el centro de gravedad de una semicircunferencia. Ahora vamos a las regiones acotadas. Por ejemplo, la de un triángulo, perdón, de una región triangular. Una región triangular. Su centro de gravedad se encuentra en el baricentro de la región triangular. Esta es mediana y ahí se encuentra su centro de gravedad. La relación es de 2 a 1. En el baricentro coincide. Para una región cuadrada, su centro de gravedad está justo en el punto de intersección de las diagonales. Ahí se encuentra. Y la de una región rectangular idéntica para un rectángulo. Se encuentra justo en este puntito. Centro de gravedad. Y la de un círculo idéntico. Este es el centro de gravedad de un círculo. De igual forma, para una circunferencia. ¿Y dónde se encuentra respecto a un sector circular? Depende del ángulo. Por ejemplo, este es el ángulo, tiene una cierta medida y trazamos, como ya hemos señalado, tanto para esta figura como para la otra, el eje de simetría, que contiene, por supuesto, la bisectriz. El centro de gravedad se encuentra aproximadamente por acá. ¿De acuerdo? Si te dicen, a ver, ¿a qué distancia está el centro de gravedad de uno de los radios del sector? Entonces simplemente están pidiendo la distancia desde el centro de gravedad hacia ese radio. Te piden esta distancia. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle una X, por ejemplo. ¿La puedes calcular? Sí la puedes calcular. ¿De quién va a depender? Por supuesto, depende de esta distancia y del angulito. ¿Ya? Muy bien. Tenemos acá, por supuesto, a un semicírculo de radio R. Acá, por supuesto, también hay radio R. Porque no hay semicírculos si no se considera su radio. ¿Dónde se encuentra su centro de gravedad? Trazas el eje de simetría perpendicular. El centro de gravedad se encuentra por acá. Ojo, no es igual que esta, es distinta. Una cosa es la línea y otra cosa es la región. Entonces, profe, ¿cuánto vale esta distancia? Esa distancia también se va a demostrar que es 4R sobre 3. Más adelante, en algún ejercicio, lo vamos a demostrar. ¿De acuerdo? Ahora mira acá. Y con respecto al hexágono regular, perdón, a la región hexagonal regular, ¿dónde estará su centro de gravedad? En el punto de intersección de las diagonales. Ahí está. ¿Pero qué diagonales? Diagonales mayores, porque este también es diagonal. Este es su centro de gravedad. Y como ustedes bien saben, ¿qué cosa se forma acá? Se forman regiones triangulares
equiláteras, ¿ya? Entonces, esto es lo mínimo que hay que saber para poder entender el teorema de Pappus. Bien, jóvenes, ahora vamos a explicar el primer teorema de Pappus. ¿En qué consiste el primer teorema de Pappus? En calcular el área de la superficie curva generada por una línea plana que gira alrededor de este eje una vuelta completa. O sea, esto va a girar 360 grados generando una superficie curva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero, solo para efectos de estudio, ¿no?, de este teorema, vamos a representar dicha superficie. Pero para los ejercicios ya no te van a pedir el dibujo de aquella superficie, sino el valor, o sea, el área de esa superficie que se genera. ¿De acuerdo? Entonces, acá en este ejemplo hemos puesto 3 segmentos consecutivos, A, B, B, C, C, D, que están formando una línea o una poligonal plana. Ahora, nosotros sabemos que un punto, cuando gira alrededor de una recta, genera una circunferencia. Yo creo que todo el mundo tiene esa idea, ¿no? Mira acá. Fíjate. Un punto, cuando gira alrededor, genera una circunferencia, siempre y cuando mantiene la distancia, ¿cierto? Entonces este punto que está acá genera una circunferencia. Y el punto B también genera una circunferencia. Y el segmento AB, cuando gira paralelamente, ¿qué genera? Genera una superficie curva. En este caso particular, la superficie lateral de un cilindro. Ah, ya entiendo. Ahora, BC es un segmento que está oblicuo respecto al eje, gira alrededor y va a generar la superficie de un tronco de cono. ¿Por qué? Porque justamente cada segmento tiene su propio giro, por lo tanto, va a generar diversas regiones. Ahí está. Hasta ahora están generando estas regiones muy conocidas. También el CD va a generar lo mismo. O sea, la superficie lateral de un tronco de cono. Tal como ustedes aprecian. Bueno, cuando gira esa poligonal ABCD alrededor del eje, una vuelta completa, es cierto entonces que se va a generar una superficie curva. En este caso está compuesta por la superficie lateral de un cilindro y las superficies laterales de los troncos de cono. Pero imagínate que fuese una línea curva, también va a generar una superficie que no es conocida. Sin embargo, podemos calcular el área de esa superficie curva. Por lo tanto, vamos a darle la formulita luego a explicar de qué se trata. El área generada de la superficie generada por esta poligonal ABCD, vamos a ponerle una línea L, cualquiera, siempre es igual a 2pi x rayita por L. Ahora vamos a explicar de qué significa eso. Bueno, pi la constante que nosotros conocemos, ni siquiera se va a reemplazar 3,14. Es x rayita. ¿Qué es? La x rayita
es la distancia del centro de gravedad de la línea poligonal A, B, C, D hacia el eje. Ahí. ¿Y dónde está aproximadamente el centro de gravedad? Vamos a suponer que esté por acá. Ahí está, en ese punto, centro de gravedad. Y de ahí tenemos que trazar una perpendicular al eje. Ahí está. Y a esa la vamos a llamar X. ¿Ya? Nada más. Ahora, ¿y L qué es? Ya. En este caso L, esta L en mayúscula por si acaso, me representa la longitud de la línea L, en este caso de la línea A, B, C, D. Es una línea. La línea puede ser abierta o cerrada. Muy bien. Ejemplo. Miren acá, por favor. Ejemplo 1. Este es el eje. El segmento AB, que mide, por ejemplo, 8 centímetros, es paralelo al eje. Y está a una distancia de 2 centímetros del eje. Entonces, si es paralela, comienza a girar. ¿Qué va a generar? Una superficie curva. ¿Estamos de acuerdo? Porque gira 360. Pero ustedes no deben dibujar, para que se acostumbren, la superficie. No es necesario, porque te están pidiendo el área de aquella superficie que se genera. No te están diciendo dibuja la superficie. Entonces esta fórmula que está acá lo vamos a determinar sin necesidad de dibujar la superficie. Entonces, el área de la superficie generada por el segmento AB dice 2pi, ¿qué más? X rayita. La X rayita es la distancia del centro de gravedad hacia el eje. ¿Cuál es el centro de gravedad de AB? ¿No es el punto medio? Entonces vamos a suponer que esto sea punto medio. ¿Ya? Este es el centro de gravedad. Y de ahí se traza una perpendicular al eje, que sería 2pi por X, o sea 2. Por la longitud de la línea, en este caso, ¿cuánto es? 8. ¿Y esto cuánto te va a salir? Te va a salir 32pi. Unidades cuadráticas. Centímetros cuadrados, metros cuadrados. Otro. Miren acá. Tenemos un rectángulo. ¿Un rectángulo será una línea? Sí. Es una línea cerrada. Cerrada. Uno de los lados está apoyado en el eje. Vamos a suponer que esto mida 2 y esto mida 6. Estamos suponiendo. El rectángulo, ojo, es una línea cerrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, esto gira alrededor. ¿Qué cosa va a generar? Una línea, cuando gira alrededor, genera una superficie. Y te piden calcular el área de esa superficie generada. Entonces, no construya la superficie. Tienes que saber aplicar la fórmula. El área generada por ese rectángulo es 2pi. Hay que buscar el centro de gravedad. El centro de gravedad se encuentra justo cuando trazas las diagonales. Y desde aquí le trazas una perpendicular al eje. Este es el eje. ¿Cuánto vale? 7,2. Este es 1. Entonces sería 2pi por 1 por la longitud de ese rectángulo.
La longitud es su perímetro, pues. 6 más 2 más 6 más 2. ¿Cuánto sería? 16. Entonces, el área generada por ese rectángulo te va a salir ¿cuánto? 32 pi. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, mire este segmento que está acá. Está inclinado 37 grados. ¿Estamos de acuerdo? 37 grados. Ahora, vamos a suponer que aquí está el centro de gravedad. Supongamos que esto sea, por ejemplo, 10 centímetros, 10 metros. Y ese segmento a veces gira una vuelta completa alrededor de este eje. ¿Qué se genera cuando este segmento gira alrededor? Se genera una superficie cónica. Ya, no lo dibujes. Calcula el área de esa superficie generada por el segmento AB. Entonces dices tú, el área generada 2πx por longitud. Ya. 2π. ¿Cuánto vale x? Acá está su centro de gravedad y le trazamos una perpendicular al eje. 5, 5. ¿Cuánto vale eso? 3, muy bien. Y la longitud, 10. Por lo tanto, el área de la superficie generada equivale a ¿cuánto? Muy bien. ¿Ya? Una más, una más. Miren acá una circunferencia de radio 4. Y desde el centro se traza una perpendicular, donde este segmentito mide 2. La circunferencia gira una vuelta completa alrededor del eje. ¿Se genera o no se genera una superficie? ¿Sí? ¿Y cuál es el área de esa superficie? El área generada es 2πx rayita L. 2pi. ¿Cuánto vale x? 7 es 4, este pedacito es 4. El x es la distancia de O al eje. 4 más 12. Y L es la longitud de la circunferencia. 2pi por el radio, que vale 4. Y al final, el área generada es, a ver, 2 por pi, muy bien, 8, 16, 96 unidades cuadráticas. Esa es la forma de resolver y de aplicar correctamente el primer teorema de Pappus. ¿Para qué sirve? Para calcular el área de la superficie generada por una línea abierta o cerrada que gira una vuelta completa alrededor del eje. Ahora, en el segundo teorema de Pappus, consiste en calcular el volumen del sólido generado por una región plana que gira 360 grados alrededor de este eje. Ahora bien, para este caso de explicación del segundo teorema, vamos a dibujar el resultado de aquel sólido. A ver, ¿qué sucedería? A ver, si nosotros dibujamos el sólido generado por esta superficie. Por supuesto que esto es un aproximado. Ya. Ahora bien, este sólido, por supuesto que internamente no debe tener ningún vacío. ¿Por qué? Porque es un sólido. ¿Estamos de acuerdo? Además, el que dio origen al sólido este
ha sido una región plana, está cerrada, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros queremos calcular el volumen ¿de quién? Del sólido generado cuando esa región plana giró una vuelta completa alrededor del eje. Para eso hay la formulita parecida a la primera. Volumen generado es 2πxa. Muy bien. ¿Y quién es X? Otra vez vamos a repetir. La región original, la región plano original, estaba formado por esta región que estoy pintando. Recuerden ustedes al inicio. Esa región plana debe tener un centro de gravedad. Y vamos a suponer que su centro de gravedad esté por acá. ¿Y qué se hacía con el centro de gravedad? Se trazaba una perpendicular ¿hacia dónde? Hacia el eje. Y a ese se le llamaba X rayito. Es fácil de determinar. ¿Y ya qué cosa es, profe? Ah, es el área, simplemente. ¿El área de quién? De la región plana, que fue al inicio, antes del giro. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, parecido al anterior. Vamos a unos ejemplos a ver por acá. Fíjate. Supongamos que tenemos una región rectangular de lados 4 y 8. Cuando esta región gira alrededor, una vuelta completa, se genera un sólido. Cuando una región plana gira alrededor, se genera un sólido, no una superficie. Entonces, digamos, volumen del sólido generado, 2πx por A. ¿Cómo calcular su centro de gravedad? ¿Cómo determinarlo, mejor dicho? Trazando las diagonales. Aquí tenemos su centro de gravedad. Y ustedes bien saben que esta distancia es 2 por base media. Esa es la X rayita. Y el área, 8 por 4, 31. ¿Ya? Entonces, volumen del sólido generado es 128 pi unidades cúbicas. A ver, otra vez por acá. A ver, vamos a suponer que sea 2, que sea 6, y vamos a suponer que esta distancia sea de 1. Esa región ya no está un lado apoyado en el eje, ya no, se ha alejado una unidad. Gira alrededor una vuelta completa. Usted puede imaginar el sólido que se genera, es como el papel higiénico, igualito. ¿Cómo hallamos el volumen de un papel higiénico? Volumen del cilindro exterior menos volumen del cilindro interior. Pero podemos calcularlo directamente por partes. Primero, para hallar el volumen se necesita la X. Este es el centro de gravedad. Y como es el centro de gravedad, tenemos que trazar una perpendicular. ¿Cuánto vale la X? Este pedacito se supone vale 1. Y el de acá es 1. 1 más 1, ¿cuánto sería? 2. El volumen del sólido generado es 2πx, que en este caso 1 más 1, 2, multiplicado por el área. 6 por 2, 12. Entonces el volumen que se genera será 48 pi unidades cúbicas. Imagínate el tercer ejemplo. Tenemos un círculo de radio 2. Y acá tenemos una perpendicular donde esta distancia vale 1. Esta región gira alrededor de una vuelta completa, 360 grados. ¿Cuál sería el volumen que se genera? Bien, muchachos. Volumen que se genera, 2πx por A. ¿Qué es A? El área. Entonces sería volumen generado, 2π. ¿Cuánto vale la X? La X vale 2 más 1, que sería 3. Y el área de un círculo pi radio al cuadrado.
pi 2 al cuadrado. Volumen generado es 4, 6 por 4, 24, pi cuadrado, unidades cúbicas. Ese viene a ser la forma en que ustedes tienen que aplicar el segundo teorema de Papo, que sirve para hallar el volumen del sólido que se genera cuando una región plana gira alrededor una vuelta completa. Bien, vamos a ver algunas propiedades que nos va a servir para la resolución de los problemas. Por ejemplo, acá tenemos una región triangular en sus tres formas: acutángulo, obtusángulo, triángulo, rectángulo. El centro de gravedad de una región triangular es el baricentro. Y tenemos que reconocer la siguiente propiedad que ya se hizo en semejanza. Si yo trazo una mediana, y aquí tengo su baricentro, que viene a ser el centro de gravedad, tú sabes que este es K y este es 2K. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre usamos la X rayita del centro de gravedad, la perpendicular al eje. Por lo tanto, ahora vamos a aplicar esta propiedad. Del centro de gravedad le trazo una perpendicular X rayita a un lado cualquiera. Va a tener relación directa con la altura paralela a la X rayita. Y tú sabes que este triángulo chiquitito, este que está acá, es semejante al triángulo que está aquí, el mismo, son semejantes. Entonces, por semejanza, dice, X es a H, como K es a 3K. Y de ahí que deduce que la distancia X es la tercera parte de su altura paralela. Recuerda ese teorema que lo voy a usar cada rato. Miren acá, por aquí está el baricentro de esta región triangular obtusa. Y si yo le trazo una perpendicular a este lado, ¿cómo hallar esa perpendicular? Llamada X raíz. Simplemente prolongo y le trazo su altura paralela a X. ¿Y cuánto vale X? La tercera parte, está demostrado. X vale H entre 3, aquí está, la misma. Mira un caso práctico para el triángulo rectángulo. Imagina que esto es 3A. Y esto sea 3B. Y aquí está el baricentro. Si le trazo una perpendicular, esta es la tercera parte de 3A. Y si le trazo la perpendicular para este lado, es la tercera parte. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a le llamo X, entonces X vale la tercera parte de BC. Muy bien. Y si a esto que está acá le llamo Y vale la tercera parte de AB. Nada más. Pero esto en forma práctica puede ser. Otra propiedad más. Tenemos una región triangular y una recta exterior. En estos momentos estoy trazando, ¿ya? Estoy trazando distancias de los vértices hacia la recta exterior. Muy bien. Para poder utilizar teorema de Papo necesito esta propiedad. Del baricentro de la región triangular, que viene a ser su centro de gravedad, esta distancia es la que nosotros llamamos la X raíz. Y se demuestra que esta distancia es la tercera parte de la suma de estas distancias. M más N más. Esas distancias deben ser paralelas.
En el caso de un romboide, paralelogramo, rombo, rectángulo, cuadrado, también trazo las perpendiculares desde los vértices a dicha recta. Y luego hallo su centro de gravedad, que es el punto de corte ¿de quién? De las diagonales. Si le trazo una perpendicular. Muy bien. Si este mide A, B, C y D, el X se va a calcular así. El promedio. Se suma las cantidades, esa distancia se divide entre 4. Van a ver que en ejercicio vas a tener la necesidad de usar estos teoremas que lo estoy planteando. Problema número 1. Dice, calcular el volumen del sólido generado por la región sombreada al girar una vuelta completa alrededor de la hipotenusa. Se supone que la hipotenusa debe ser tomado como el eje. Donde la región triangular pintado de verde va a girar una vuelta completa. Entonces, cuando gira una vuelta completa, genera un sólido, cuyo volumen se va a calcular como 2πxa. ¿De acuerdo? Nada más. Ya. Ahora, podemos calcular el área rápidamente y la X. Luego lo reemplazo y tengo la solución del... ¿Cuánto mide esto por triángulos notables? ¿Ah? Por supuesto, vale 4 raíz de 3. ¿Está bien? Ya. Pregunta, ¿se puede calcular su área? Sí, se puede calcular su área. Cateto por cateto sobre 2. Falta calcular la X. Muy bien. Pues, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es trazar una altura. Y al ojo, esta altura vale 6. Su centro de gravedad o baricentro se encuentra por aquí. Y si tú quieres calcular la X, traza la X rayita perpendicular al eje. O sea, hay que trazar esto. Por teoría, esta distancia es la tercera parte de H. Hace un momentito hemos dado el último teorema. La distancia del baricentro a un lado es la tercera parte de su altura paralela. Y si la tercera parte, ¿cuánto es la tercera parte de 6? Es 2. Entonces ya tengo resuelto el problema. Volumen del sólido generado, porque esto gira alrededor de una vuelta completa, es 2pi. ¿Cuánto vale la X? 2. Y el área de la región triangular. Base por altura sobre 2. La base 12, la altura 4 raíz de 3, y todo esto, por supuesto, dividido sobre 2. ¿Pero cuánto saldrá el volumen del sólido generado? Por supuesto, te va a salir 48 por 2, 96, y por la raíz de 3. Nada más. ¿Ya? Esa es la solución. Ahora, para la pregunta número 2, dice, calcular el volumen del sólido que se genera al rotar una vuelta completa a la región sombreada alrededor de BC. Pues si es alrededor de BC, es obvio que BC, o la recta BC, va a ser el eje. Es muy importante que ustedes sepan quién es el eje. ¿Ya? Si G es el centro del triángulo ABC, y H12 y el área del ABC
vale 720. Y BP es el triple de PC. K3. Ya. Primer paso, hay que hallar el área de esta región. ¿Cómo lo hallamos? Como G es baricentro, por teoría, usted ya maneja, el baricentro divide, ¿verdad? Divide, al unir, por supuesto, con los vértices, determina tres triángulos que tienen igual área. Esta área es la misma que esta área y es la misma que la otra. Entonces, 720 entre 3, esto es 240. 240. Entonces en el otro también tiene que ir 240. Pero como se divide entre 4, porque es entre 4, este sería 180. Y esto sería, por supuesto, 60. Entonces, me piden el volumen que genera esta región, no todo, sino esta partecita nomás. Entonces, para eso, ¿qué necesito de esto? Su área. Pero su área vale ¿cuánto? 60. Entonces, el eje sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Este es el eje. ¿Y qué necesito de acá? Su baricentro, su centro de gravedad. Acá está. Ese es el centro de gravedad. Y de ahí tengo que trazar una perpendicular al eje. Esa perpendicular es lo que se llama X rayita. ¿De acuerdo? Pero esta es la tercera parte de esta perpendicular que estoy trazando. Necesito esto, porque esta es la tercera parte de esto. ¿Está bien? Y de aquí, miren el gráfico principal, acá está G. Entonces, si yo tenía al inicio esta altura, ¿cuánto era esta altura? Esta altura vale 12. Y por teoría, la altura que estoy trazando, esta, es la tercera parte de 12, porque este es baricentro. Y si la tercera parte, ¿cuánto es la tercera parte? 4. Entonces, este es 4, porque es la misma. Entonces, ¿cuánto vale esto? Que es X rayita para este triangulito, la tercera parte de 4. ¿Listo? Ahora sí, me piden el volumen que genera esta región. Pues volumen generado es 2pi X por A. ¿Está bien? Ya. Sería entonces, ¿cuánto vale la X? La X vale 4/3. Y el área, 60. Muy bien, muchachos, de ahí sale el volumen generado por esa región. 80 vale 160 pi. Y ese viene a ser, por supuesto, la solución del problema. Bien, jóvenes, vamos a la pregunta número 3. En la figura, ABC es un triángulo rectángulo isósceles. O sea, ángulo de 45. ¿Está bien? De catetos que miden 6. Calcular el volumen del sólido generado al girar la región triangular 360 grados alrededor de la hipotenusa. Bueno, el eje viene a ser la recta AC. Gira una vuelta completa. Entonces, el volumen generado es 2πxa. ¿Y cómo hallo la X?
Primero, trazo la altura. Y la altura vale 3 raíz de 2, con triángulo notable. ¿Dónde está el baricentro de esta región? Se supone que este punto medio no se encuentra en la mediana está por, es la misma altura, la mediana, es la misma. Entonces su baricentro está por acá, centro de gravedad. Ojo, es isósceles, entonces la altura relativa a la base es también mediana, por lo tanto su baricentro está en la relación de 2 a 1. Este es 2 raíz de 2 y este es raíz de 2. Y esa es la X raíz. ¿Estamos de acuerdo? Es exclusivo para un triángulo isósceles. Entonces aquí el volumen que se genera es 2πx, x vale raíz de 2, y el área de esta región sería cateto por cateto sobre 2. 6 por 6 sobre 2. Por lo tanto, la respuesta sería 36π raíz de 2. Y esa viene a ser la solución del problema número 3. En el problema número 4, ¿ya? El problema número 4 dice, calcular el volumen del sólido que genera una región rectangular al girar una vuelta alrededor de un lado. Si el área de dicha región es 20, pues se pone el área, que es 20, y la longitud de la circunferencia que describe el punto de intersección de las diagonales del rectángulo es 2π. O sea, el centro de gravedad de esta región está ubicada en este punto. El centro de gravedad está a una distancia, x rayita, ¿de quién? Del eje, este es el eje. Este puntito, o sea, como toda la región gira, este puntito también gira, describiendo una circunferencia, cuya longitud es 2πx, porque x es el radio. Esta longitud dice que vale 2π. Entonces, si el área es 20 y te dan esta longitud 2πx, 2π, te piden el volumen. Entonces, el volumen es fórmula 2πx por A, ¿sí o no? Pero ¿cuánto es 2πx? ¿Ah? Exacto, es 2π. Este vale 2π por 20, 40π unidades cúbicas. Porque ¿qué cosa es? Volumen. Vamos a la pregunta número 6, ¿ya? Después hacemos la 5. De la figura, AB mide 6, BC 7 y AC 5. La suma de las distancias de los vértices a la recta L es 12 raíz de 6. La distancia son las perpendiculares que se trazan de los vértices hacia la recta. Si es MNQ, tienes como dato M más N más Q, equivalente a 12 raíz de 6. Y te piden calcular el volumen del sólido, que gira una vuelta completa alrededor de esta recta exterior, denominado E. Bueno, la fórmula del volumen es 2πxa. ¿Qué falta calcular? El área. Pero el área se puede calcular por la fórmula de Herón. Raíz cuadrada. Por supuesto que el semiperímetro se puede calcular. 5 más 6 más 7 sobre ¿cuánto? Sobre 2. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale el semiperímetro? De 11, 9. ¿Recuerdas? P menos A, P menos B, P menos C. ¿Cuánto es el área? A ver, esto que está aquí es 4, 3,
2. ¿Sí? 36 sale 6, raíz de 6. Ese es el área. Muy bien. ¿Y cómo calculas la X? La X se calcula M más N más Q sobre 3. Como esta suma es 12 raíz de 6 entre 3, es 4 raíz de 6. Entonces, conclusión, el volumen es 2pi. La X vale 4 raíz de 6 por el área que vale 6 raíz de 6. El volumen, ¿cuánto será el volumen? A ver, 36 por 4, 144. Y ese multiplícale por 2, 288 pi unidades cúbicas. En el caso del problema número 5, tenemos acá, calcula el volumen que genera la región cuadrada ABCD, cuyo perímetro es 40. Si el perímetro es 40, es obvio que cada lado, ¿cuánto vale? 10. El lado CD con el eje están formando un ángulo de 37. ¿Ya? Hay que calcular el volumen que genera esta región cuadrada cuando gira una vuelta completa alrededor del eje. Muy bien, muchachos. Acá lo primero que hay que hacer es encontrar el área, ¿no? El área vale 10 por 10, 100. Luego tenemos que calcular la X raíz. ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad de una región cuadrada? Según la teoría, está en el punto medio de esta diagonal. Ahora, para poder calcular esta distancia, esta, la que deseo calcular, esa se llama X raíz, hay que encontrar esta perpendicular y luego esta perpendicular. ¿Sí? Y este es fácil, mira, 37, 90, 10, este vale 6. 37, 90, este vale 53. Este es 10, este cuánto vale 8. Mire acá, 6 base menor, 8 base mayor y X es la mediana o base media. Entonces X se va a calcular como 6 más 8 dividido sobre 2. ¿Y eso cuánto vale? 7. Bueno, muchachos, ya tenemos el volumen. El volumen es 2πxa. Reemplazando, la X es 7 y el área es 100. El volumen generado es 1400 pi unidades cúbicas. Y esa es la solución del problema. Muy bien, vamos a la pregunta número 7. Dice acá, de la figura calcular el volumen del sólido determinado al girar el semicírculo 360 grados alrededor de la recta L, tomado como eje. Si AB es diámetro, además AO igual a OB igual a R. Estos son valores de los radios. Y la distancia de O a la recta L tiene un valor. Mira, esta perpendicular vale 8R sobre 3pi. ¿De acuerdo? Ya, entonces esto va a girar una vuelta completa, se genera un sólido cuyo volumen necesitamos calcular. Primer paso, hay que hallar su área. Qué fácil el área, ¿no? El área de un semicírculo. Pi r cuadrado sobre 2. Entonces en el volumen es 2πx raíz por el área, que ya lo tengo. ¿Qué falta? El X. ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad de un semicírculo? Recuerden ustedes, en la teoría, se encontraba aquí. ¿Te acuerdas o no que esta distancia era cuánto?
era 4R sobre 3pi. Ahorita lo voy a demostrar. Entonces, la X rayita es la suma de esas dos distancias, desde aquí hasta acá. Porque la distancia debe ser del centro de gravedad hacia el eje. No es este ni este, es la suma de los dos. Entonces, el volumen es 2pi. A ver, sumemos 4R sobre 3pi más 8R sobre 3pi. ¿Cuánto es? ¿Ah? Claro, es 12R sobre 3. Y a eso multiplícale por el área. Pi R cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? Ya. ¿Qué se va? Pi se va 2. Y al final te queda el volumen pedido, el volumen del sólido generado, sería en este caso 4pi R cubo. Y esa es la solución. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar que justamente es esta distancia? Es así, miren. Si R es el radio, yo quiero saber esta X, ¿ya? Centro de gravedad, X rayita. No confundan, por favor, esta X con esta. El problema ya está resuelto, ahí está la respuesta. Solamente quiero demostrar que esta distancia chiquita vale esto. Ya no vas a confundirte, ¿no? Ahora, vamos a suponer que este sea el eje, por un momento. Haz que esto que gire una vuelta completa. Es cierto, ¿no?, que se genera un sólido llamado esfera. ¿Cierto? Claro. Y la esfera tiene un volumen. ¿Cuál es el volumen de la esfera? 4/3 de pi r cubo. Pero ese volumen también se puede obtener cuando giras este semicírculo alrededor. Entonces, por Papu sería así, mira, acá. 2pi x por el área. ¿Cuál es el área? Pi r cuadrado sobre. Y aquí comienzas a simplificar. Pi, 2, 2. Una r cuadrado y una r cuadrado. Y al final demuestra que esa x vale 4r sobre 3. Esa es la demostración, que la distancia del centro de gravedad al diámetro de un semicírculo es 4r sobre 3. Y este es un caso particular, porque es un problema cualquiera. Jóvenes, la pregunta número 8. ABCD es un cuadrado, te piden calcular el volumen del sólido determinado al hacer girar la región cuadrangular regular, o sea, el cuadrado, alrededor de la recta L, si AB vale 6. Bien, jóvenes, el ángulo de inclinación de CD con respecto al eje es 45. Entonces, ¿qué vas a hacer? Volumen del sólido generado es 2pi xa. Al ojo el área, ¿cuánto vale? 36. Falta la X. Ubica el centro de gravedad de una región cuadrada. ¿Está o no en el punto medio de una diagonal? ¿Sí o no? Claro. Pero por suerte, como es cuadrado, este es 45. Y con 45 suman 90, o sea, este es recto. Y este como centro de gravedad, este es la perpendicular X rayita hacia el eje. Es un caso excepcional. Entonces el volumen generado es 2pi. ¿Cuánto vale la X rayita? La diagonal vale 6 raíz de 2. Este chiquitito es la mitad. La mitad de 6 raíz de 2. ¿Cuánto sería? 3 raíz de 2. Y el área, 6 por 6, 36. El volumen del sólido generado es 200, ¿sí? 216 raíz de 2 pi. Y ese viene a ser la solución del problema. Vamos a ver la pregunta número 9, ya para nuestro caso. En la pregunta número 9,
Tenemos ahí una región triangular donde te piden calcular el volumen del sólido generado por la región triangular ABC al girar una vuelta alrededor de él. ¿Ya? Lo voy a plantear. La fórmula, en estos casos es papo, pues, ¿no? Volumen, ¿ya? 2 pi x A. ¿A de quién? De todo esto, perdón. A, del área de la región. Vamos a llamar B a la base. Estamos y H a la altura. ¿Estamos? Ya. También tenemos que tener en cuenta esto. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Y qué es eso? Claro, ese es el centro de gravedad. ¿Está bien? Centro de gravedad. Vamos a ver acá. Dice lo siguiente. Si el área de la superficie generada por BC, ¿ya?, es justamente ¿cuánto? 24. El área, ¿ya?, generada por la línea BC forma el primer teorema de Pappus, 2 pi x rayita por L. ¿Está bien? Y L es la longitud. ¿Qué letra le hemos puesto? B. ¿Y cómo hallamos la distancia del centro de gravedad de BC hacia el eje? ¿Ah? Tienes que tomar el punto medio de BC. Pero yo voy a trazar la mediana, chequea bien. Esta es la mediana. Y la mediana pasa por el centro de gravedad, o sea, el baricentro. Y la razón es de 1 a 2, ¿de acuerdo? Entonces, desde este punto medio, le voy a trazar una perpendicular al eje, para colocarlo acá. Entonces, le trazo una perpendicular. Esa perpendicular la voy a llamar M. Entonces, concéntrate solo en el segmento BC. De nuevo, el área generada por BC es 2 pi x rayita, que se traza del centro de gravedad, una perpendicular al eje, o sea, es M, multiplicado por la longitud, que vale B. Eso dice que vale 24. Simplificando, pi mb es 12. Eso lo dejo ahí. Ahora, ¿quién es la X rayita para el volumen? Mira, chequea bien. 2 pi. Ahora, ¿cómo hallo la X rayita y el área? Hay un dato que dice A vista de BC3. O sea, esta H es 3. Pues ya no consideremos H, ¿ya? Solamente 3 nada más. ¿Cómo hallas el área de esta región? Base B por altura 3 sobre. Hará falta la X. La X rayita se traza del centro de gravedad hacia el eje. Es este que está aquí. Entonces, como este dibujito está muy comprimido, lo vamos a arreglar por este lado. Mira, 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 fíjate. Para que sea más claro. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira. M está aquí. La X rayita está aquí. 2K y K. Ahí.
Entonces, por semejanza podemos relacionar. Semejanza. X es a M como 2 es a 3. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que la X rayita vale 2/3 de M. Mira este valor que he encontrado, lo voy a colocar acá. 2/3 de M lo coloco acá. A ver. 2/3 de M. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle a esta ecuación 1. Luego de 1, lo hacemos acá para terminar. ¿Qué se cancela acá? El 3 se cancela el 2. Te queda 2 pi mb. ¿De acuerdo? Pero pi mb es 12. Por lo tanto, el volumen que genera la región verde alrededor del eje, una vuelta completa, sería 24, ¿de acuerdo? 24. Pregunta 10. Calcular el volumen del sólido que se genera al girar una vuelta completa, una región triangular de área 60, en torno a un eje coplanar, sabiendo que las distancias de sus vértices a dicho eje son de 10, 11, 42. 10, 11, 42. Son las distancias de los vértices al eje. Ustedes recuerden que la X rayita se va a calcular como la suma dividido entre 3. Es como el promedio. Ustedes tienen acá 21, 63 y 3, 21. Ahora, tienes la X y tienes el A, ya puedes calcular el volumen. El volumen es 2 pi 21 multiplicado por 60. Y esto te va a salir 2520 pi unidades cúbicas. Y esa viene a ser la solución del problemita.